conocido, el hombre más influyente, verdaderamente salvador de ese acto cometido. Ni siquiera mi canción lo puedes describir, para entenderlo tú lo tienes que decidir. Tuvo que morir, volver a vivir, para darnos razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mi redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su perfección, su nombre es sinónimo de salvación. Su reino más grande que la religión, su estrella no tiene compasión. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia, podrán decir que nuestra fe en Jesús es de ignorancia, pero no podrán borrar lo que él hizo en mi ser. Jamás podrán lograr que mi hecho brille. En toda la canción, hay alguien murió en la cruz, que por ti su vida dio, venció la muerte, al tercer día, me dio la vida y viviré, para siempre proclamar que en mi corazón, en toda la canción, alguien murió en la cruz, que por ti su vida dio, venció la muerte, al tercer día, me dio la vida y viviré, para siempre proclamar el nombre de Jesús. Oh, el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, el nombre de ¿Qué pasa? el nombre de Jesús. ¿Estaba quitado? ¿Y esto? No. Pero porque este es un... Porque es un enlace. Ya estamos en Facebook. Bien, espérate, voy a decir eso a seguro. Sí. Amén. Dios te bendiga, hermano. Me gustaría que los de Facebook, que vamos a empezar el programa, nos comentaran si se escucha perfectamente por el micro. ¿Qué te dicen, no? Pregúntale. Pregúntalo por el micro. Buenas hermanos, que Dios os bendiga mucho. Decirnos si se escucha bien. ¿Qué te contestan? Creo que sí, ¿no? Se escucha perfecto. Amén. Ya está este también, ¿eh? Vale. Alex, tienes que juntarte un poco más Sí. para ir, ¿vale? A ver si se ve bien. Míralo a ver si se ve bien. Perfecto. Vale, gracias. Dice el TikTok, a ver, ¿no? Ese es el TikTok, ¿no? Amén.
Estamos bien, acércate a este micro. Amén. Dios te bendiga, hermano. Yo soy el hermano Alex de la Iglesia Jesús Sigue Restaurando. ¿Qué te parece si iniciamos este programa con una oración, hermano? Gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por este programa maravilloso, Señor. Que seas tú, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tomando el absoluto control de este programa, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, hablando por medio de nuestra vida, Padre. Y que seas tú, Espíritu Santo, llenando corazones y todo aquel hermano y aquella hermana que ponga su petición. Desde ya declaramos que será hecha por tu poder, Espíritu de Dios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu de Dios. Amén y amén. ¿Cuál es el tema que vamos a tocar hoy, hermano Johnny? Si lo puedes decir. Sí, el buen hablar. El buen hablar. Es un tema muy poderoso, el cual lo hemos titulado, como decía mi hermano Johnny, el buen hablar. Alex, ¿y qué es el buen hablar? Johnny, ¿y qué es el buen hablar? El buen hablar, dice la palabra de Dios, que cuando tú lances palabras o hables palabras obscenas, dice que darás cuenta en el juicio final. Ya te vamos a leer unos versículos muy poderosos que nos enseñan cómo debemos de hablar nosotros los cristianos. Si venimos a Cristo, ¿de qué manera debemos de expresarnos nosotros los cristianos? Hermano Johnny, ¿tú crees que un cristiano debe de expresarse como lo hacía antes? ¿Tú crees, hermano, que un cristiano debe de expresarse de la manera hiriente como lo hacía antes? ¿Tú crees, hermano, que un cristiano debe de hablarle a su familia, a su padre, a su hermano, a su mujer o a su esposo de la manera que le hablaba antes, que se hablaba antes? Creo que cuando uno viene a Cristo, nuestra manera de cambiar, de hablar, perdón, hasta la cambiamos. Amén. Y yo creo que cuando Dios entra en nuestros corazones, tenemos que morir a nuestro viejo hombre, y el hablar debe de ser de edificación. El hablar debe de edificar a las personas, no destruirlas. Yo he destruido también personas, hermano, no sé tú, pero yo he destruido personas por mi hablar, por mi boca, porque no pienso antes de hablar. ¿Y qué dice la palabra referente a este tema? A los de TikTok les vamos a pedir que compartan el vídeo, porque aquí va a ser un programa muy poderoso que Dios nos va a confrontar y cómo debemos de hablar. También a los de la 107.6 en Madrid, que muchísimas personas nos están escuchando, también les voy a pedir que compartan esta palabra, cómo el cristiano debe de hablar, cómo las personas debemos de hablar. Por eso hemos titulado este tema, el buen hablar. Hermano Johnny, vamos a empezar con el hermano Johnny, que va a contextualizar cuando él estaba en el colegio, de qué manera te hablaba las personas, hermano Johnny, de qué manera recibías esas palabras que te decían esas personas y cómo en tu corazón entraron. Explícanos un poquito, fuerte, hermano, y explícanos un poco. Amén, hermano. Espero que se os bendiga mucho en esta noche, y espero que esta noche la palabra que os traemos os sea de mucha bendición. Bueno, yo os voy a comentar que cuando era más pequeño, cuando iba al colegio, yo tengo desde pequeño tengo una discapacidad de las piernas, que no tengo la misma movilidad que tiene cualquier chico de mi edad o más pequeño que yo, o más grande. No corro muy lento, las escaleras las subo muy despacito, tengo muchas dificultades, hermano. Y cuando estaba en el colegio, todos los de mi clase, bueno, los de mi clase y los que no eran de mi clase, los que me conocían ya, se burlaban de mí, hermano. A lo mejor nos tocaba educación física, hermano, y el profesor nos mandaba a correr, y yo siempre era el último, yo era el más lento de todos, y se reían de mí, me llamaban de nombres, me llamaban gordo, bueno, muchas palabras Muchas palabras hirientes. Hirientes, hermano. Fue una época que la verdad que lo pasé bastante mal. Y bueno, menos mal que cuando yo entré en el colegio entró mi hermano conmigo, un primo mío y otra prima mía conmigo. Y bueno, a veces pues la mayoría del tiempo ya lo pasaba con ellos. Porque con los niños de mi clase, con los chicos que ya me conocían en el colegio no podía estar, porque siempre se estaban burlando de mí, siempre diciendo palabras. Y la verdad que fue una época bastante mal y bastante
tan hiriente como tú dices, hermano. Bastante dura. Ahí vemos cómo las palabras destruyen o edifican a una persona. Me imagino que en ese momento, hermano, esas palabras entraron en tu corazón y hacían daño, ¿no? Hacía mucho daño, hermano. Hacían daño y vemos cómo nuestros niños también en los colegios en muchas ocasiones reciben ese daño. Ahora un término moderno es bullying. Cómo reciben bullying, cómo reciben rechazo, ya sea por su cuerpo, ya sea por su manera de vestir, ya sea por la nacionalidad que es, ya sea por muchas cosas, reciben palabras hirientes. Pero mira, todo lo que tu hijo diga en clases, o todo lo que tu hijo diga en su grupo de amigos, o todo lo que tu hijo diga en la iglesia, o todo lo que tu hijo diga donde sea que él se rodea, es reflejo en muchas ocasiones de lo que aprende en su casa, de lo que recibe en su casa. Él va a ser reflejo, porque es importante educar a nuestros hijos, educar a nuestros seres queridos. Mira, para contextualizar este tema, el buen hablar, quiero hacer una pregunta y a ver qué opinan ustedes. ¿El cristiano se hace o nace? ¿Qué opinas tú, hermano Johnny? ¿El cristiano se hace o nace? Se hace, hermano. ¿El cristiano se hace o nace, dices tú? Se hace. ¿Por qué? ¿Por qué el cristiano se hace? Pero, hermano, uno, cuando no conocemos a Cristo y estamos en la vida del mundo, hermano, no tenemos el mismo comportamiento. Cuando ya venimos al Señor, ya conocemos lo que es verdaderamente, sobre todo guardar el respeto, guardar, como tú dices, las buenas palabras, el saber estar y no sacar esas malas palabras que tú tienes que decir. Amén. Entonces tú dices que el cristiano se hace, ¿no? Mira, esa es una de las respuestas que te tienes que hacer tú. ¿Tú has nacido en el nuevo? ¿O te comportas como la cultura tuya te lo ha enseñado? ¿O te comportas, estamos hablando de la forma de hablar, ¿no? Creo que, como dice la palabra, que cuando nosotros venimos a Jesucristo somos criaturas nuevas, somos hechuras nuevas. Por lo tanto, el cristiano, como bien decía mi hermano Johnny, se hace. ¿Por qué el cristiano evangélico se bautiza cuando ya tiene raciocinio, cuando ya piensa? ¿Por qué? Porque ya tenemos libre elección, sabemos a lo que vamos, sabemos qué representa un bautismo. Por lo tanto, nosotros ahí damos ese paso de bautizarnos, porque ya sabemos, porque ya conocemos la palabra del Señor. Ahora bien, nosotros hablamos, pensamos antes de hablar, y en muchas ocasiones también sabemos lo que vamos a decir, porque ya tenemos raciocinio, ya pensamos. Pero lo que pasa es que muchas veces hablamos y luego analizamos lo que hemos dicho, pero es tarde. Porque las palabras son un látigo. Las palabras son como un cinturón fuerte que te pega en el alma, pero para remediar y sanar las palabras, ese es lo complicado. Que Dios Todopoderoso sana los corazones heridos por palabras que hemos dicho en muchas ocasiones a nuestros seres queridos, porque a los que dañamos más por nuestras palabras son a los que tenemos cerca. A los que tenemos cerca. Lanzamos palabras fuertes que atan a aquella persona, atan su corazón y su mente. Como bien decía mi hermano Johnny al inicio de este programa, las palabras llegan hasta el punto de tomar malas decisiones, de hacer que las personas tomen malas decisiones por nuestras palabras, no por las palabras del vecino o las palabras del que vive en el cuarto o en el sexto, no, por las palabras que tú dices. Hay personas que hacemos nosotros por medio de esas palabras que esas personas toman malas decisiones.
Si yo evidentemente yo le digo a un niño que es tonto, que no es inteligente, que es bruto, que es tonto, que es inteligente, no es inteligente, cada 2 por 3 que es bruto, que es tonto, que... ¿Tú crees que ese niño tiene esa motivación de ser inteligente, hermano? Yo creo que no, hermano. Yo creo que al mismo tiempo de estar, muchas veces herimos a la gente sin... Y yo no, como tú dices, cualquier palabra que a lo mejor a él no le sienta bien. Y llegamos, a ver, la palabra como tú dices, tonto, no es tanto, pero muchas veces decimos palabras que no deberíamos de decir, hermano, y a la gente le hiere, y incluso ya ha habido muchos casos que incluso se han quitado la vida, hermano, por una mala palabra. Eso es terrible, que hay personas que incluso se han quitado la vida, eso sí yo tengo conocimiento. Y hace muy poco hubo un caso de un niño en el colegio que le hacían bullying y él se quitó la vida. Ya era muy pequeño, tenía 8 o 9 años, salió, lo vi en noticias y vimos cómo hablaba la madre y muchas veces, y la madre se lo avisó muchas veces al propio colegio y el propio colegio no hacía nada por lo que le hacían a su hijo, hasta un cierto punto que el niño se quitó la vida. Se quitó la vida por palabras que dañan en lo más profundo del corazón. Mira, si a las personas no les gusta esta clase de prédica o de enseñanza, porque en algunas ocasiones la sienten aburrida, o porque no somos de tu misma nacionalidad, o porque no somos de tu mismo grupo o de tu misma cultura, pero creo que la palabra se recibe de parte del Señor, no por mi acento, ni por el acento de Él, ni porque no esté el Pastor Manuel aquí, no, nosotros somos hijos del Pastor Manuel, de la Iglesia Jesús Sigue Restaurando, y vamos a seguir dando frutos aquí, y vamos a seguir luchando, vamos a seguir creyendo en Dios, vamos a seguir predicando la palabra para que el cristiano sepa que debe de abrir la boca cuando debe de abrir la boca y debe de cerrar la boca cuando debe de cerrar la boca. Porque es importante también saber de qué manera hablamos nosotros los cristianos. A una persona que no conoce de Dios, ¿de qué manera hablamos nosotros los cristianos? ¿O nos comportamos en un corro como verdaderos cristianos con nuestra lengua? Dice la palabra de Dios que el que puede dominar la lengua puede dominar todo su cuerpo. Qué bonito. El que domina la lengua domina todo su cuerpo. Y yo quiero que el Espíritu Santo a mí me dé dominio propio para poder dominar mi lengua y no poder seguir haciéndole daño a las personas que me quieren y que yo quiero, evidentemente. Porque si uno quiere a las personas, debe de saberlas. Bendición, hermano, gracias. Debe de saberlas cómo tratar. Debe de aprender a hablar. Debe de aprender a moderarse. Como bien decía mi hermano Johnny al principio de este programa, a él le hacían bullying. Quizás no golpes, quizás no físicamente, pero mentalmente estaba siendo herido. Hasta el punto de que esas palabras él se las creía. Pero gracias al Señor, hermano, de que tú le has creído más al Dios Todopoderoso y ahora estás aquí sirviéndole a Dios. Amén. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios sobre toda palabra obscena? Sobre toda palabra que no le agrada al Señor. Dice que en el juicio final nosotros vamos a dar cuenta de cada palabra ociosa, de cada palabrota, de cada palabra obscena. Tú vas a dar cuenta, seas cristiano o no seas cristiano, ante el juicio final, cuando venga Jesucristo, tú vas a tener que dar cuentas y vas a tener tu recompensa. Y yo quiero tener recompensa buena, yo quiero saber hablar, hermano. Yo quiero saberme comportar con esta lengua. Yo quiero saber edificar con esta lengua. Yo quiero decirle a mi familia que sí podemos, que sí valen, que Dios es todopoderoso,
que Dios tiene muchas promesas para nosotros, que con Cristo Jesús sí lo logramos, que no se preocupen, que todo va a seguir bien, aunque todo vaya mal, todo va a seguir bien. Yo quiero alentar a mi familia con mi lengua. ¿Qué te parece a ti, hermano? Que Dios nos está confrontando en este momento, en esta tarde, en esta noche, que el buen hablar es del cristiano. ¿Por qué? Porque si tú te alimentas de la palabra del Señor, ¿qué vamos a hablar? Porque dice otro versículo, de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. Si tú tienes sucio el corazón, vas a hablar cosas evidentemente sucias. Si tú tienes limpio el corazón, tú vas a ¿qué? Hablar cosas que edifican a la persona. Pero no tienes sucia la boca, sino que tienes sucio el corazón. Y de eso se trata este programa, hermano. El buen hablar. El buen hablar. Ahora yo te hago una pregunta. A la de la 107.6 aquí en Madrid. FM 107.6 aquí en Madrid en FM. A los de TikTok y de Facebook. Les hago dos preguntas. ¿De qué hablas tú con tus amigos? ¿Con tus amigas? Y la segunda, ¿le agrada a Dios esas conversaciones que tienes? Te puedes poner de cara a Dios y decirle y de preguntarle, Señor, ¿te agradan esas conversaciones? Si la mayor parte del tiempo, hermano, nuestras conversaciones es chismes, críticas de mujeres, de coches, de maquillaje, de carros, de droga, de fiestas, o miento, hermano. ¿Verdad? No, verdad, hermano. ¿Ah? De botellones. La mayoría de nuestras conversaciones es eso. La mayoría de nuestras conversaciones por chat, por teléfono, obscenidades, quedar para hacer cosas malas, se trasladan fotos que no le agradan al Señor, ves en TikTok cosas obscenas y por lo tanto repites cosas obscenas. Pero yo no las estoy diciendo, pero las estás escribiendo en lo mismo. Entonces, ahora, vuelvo a preguntar. ¿Las conversaciones que tú tienes le agradan al Señor? Puedes ponerte cara a cara a Dios y decirle, Señor, ¿te agradan estas conversaciones? Es una pregunta muy importante. Y otra pregunta también que te quiero hacer. ¿De qué manera te diriges a tus familiares con esta lengua, con esta boca? ¿De qué manera les hablas? ¿De qué manera les hablas? ¿Les hablas cariñosamente? ¿Motivas a tu familia? ¿Amas a tu familia? ¿O es al contrario? Desde la mañana empiezas con el pie izquierdo y venga a darle golpes y golpes con esta lengua. Mira, en un tiempo, mi casa había entrado en eso, en discusión. Y es horrible estar en una casa de discusión. Es horrible estar en una casa siempre en guerra. Pero yo le pedí a Dios que me diera luz y que me enseñara a cómo comportarme con mi casa, con mi familia, con mi hermana y mis hermanos. Y una de las cosas que Dios me ministraba es que tenía que ser más tolerante, escuchar más y hablar menos, ¿no? Una de las cosas que a mí me molestaba que es el ruido en casa. Me sienta fatal el ruido en casa. Y cuando yo escuchaba mucho ruido, yo abría la puerta de mi cuarto y empezaba a discutir. Que no se callan, que son unos maleducados, que mejor que se vayan de mi casa, bueno, en fin. Pero de una de las cosas que Dios me ministraba es que mi corazón debía de ver un fruto que se llamaba tolerancia. Y cuando la tolerancia entró en mi vida, de mi boca no salían palabras feas, sino que, hermanito, a mi hermano, puedes bajarle el volumen a tu voz, que quiero dormir. Ya le decía las cosas de diferente manera y le quería dar el mismo mensaje. Pero cuando Dios puso tolerancia en mí, como les repito,
pude expresarme de una manera diferente. Qué bonito es que Dios te enseñe a expresarte de una manera diferente sin herir a tu ser querido. ¿Me explico? Amén. Entonces Dios vino con mucha paciencia a mi vida, porque Dios sí nos tiene paciencia. Verdad. A todos nos tiene paciencia y oportunidades. Dios vino con mucha paciencia y me explicó de una manera adecuada de que yo no tenía que decir palabras para reclamar mi derecho, que era guardar silencio. Pero hay maneras de maneras. Y eso pasó. Y ahora en mi familia ha cesado la discusión, porque Dios me ha puesto templanza, me ha puesto tolerancia y me ha enseñado con amor a yo poderme expresar con amor hacia mis familiares. Incluso, yo sé que hay muchas personas que llegan hasta el divorcio por palabras feas, que llevan hasta romper su matrimonio por palabras hirientes. Yo no me hace falta ser brujo, no me hace falta ser adivino, no. Esto es real, lo que pasa es real. Llegamos hasta romper los matrimonios por palabras que machacan y machacan y machacan el corazón de una persona. ¿Y quién va a estar con una persona que te machaque tanto, hermano? Con palabras feas. Una cosa es que te ayude a ser, o que te motive, o que te aconseje. Que te ayude a ser una mejor persona. Eso es otra cosa. Que te ayude a ser una mejor persona, eso es otra cosa. Pero que te esté maltratando verbalmente, y al revés, que te maltrate verbalmente, creo que no le agrada al Señor eso. Verdad, hermano. ¿Qué opinas tú de eso, hermano? Yo opino igual que tú, hermano. Yo opino que, sobre todo, cuando uno está en el mundo, nuestro comportamiento es muy diferente a cuando ya uno está en el Señor, ya la mentalidad de uno cambia, el Señor nos va moldando poco a poco y es muy diferente. Yo lo sé, yo también, porque yo también eso lo he vivido, hermano. Yo era una persona de muchos nervios. Sí. Y yo en mi casa casi no paraba por eso, porque estaba siempre o discutiendo o cualquier cosa, y para no enfadar más salía de casa y ya no volvía hasta las tantas. Mi vida ha sido, hermano, como el que dice, casi en la calle, porque yo a lo mejor salía a las 2 o 3 de la tarde después de comer, salía y solo volvía al día siguiente, o sea, me pasaba todo el día, pero me pasaba toda la noche a lo mejor hasta las 5, 6, 7 de la mañana, o incluso había veces que más. Ya. Por eso mismo de que las palabras hay que moderarlas, hay que saber expresarse, hay que analizar para hablar, hay que rebuscar las palabras, porque es que, ¿sabes qué es lo que pasa también, hermano? De que cuando nos enojamos, nos enfadamos, nos llenamos de tanta ira, que son las primeras palabras que se te vienen a la mente, son las lanzas. Son palabras que a veces Muchas veces son fuertes. Fuertísimas. Y como te decía a lo largo de este programa, cuando tú dañas a una persona con tu boca, con tu lengua, es muy difícil en ciertas ocasiones que esa persona se libere. ¿Verdad? Porque una cosa son tus palabras y tus palabras tienen que ir acompañadas con hechos para que una persona se pueda liberar porque yo le lanzo palabras hirientes a mi hermano, de ahí le pido perdón, él me perdona porque tiene el amor de Cristo, pero si vuelvo a hacer las cosas y pedirle perdón, y vuelvo a hacer las cosas y pedirle perdón, creo que ese perdón ya no vale, queda sin sentido. Pero si yo le pido perdón a él y mis hechos son coherentes con mi perdón, con mi palabra, yo creo que ahí vale la pena. Amén. Porque las palabras deben de ir acompañadas con hechos. Si has metido la pata, como se dice coloquialmente, pues pide perdón, pero tiene que ir acompañada con hechos.
El cristiano también debe de saber que el hablar engloba toda nuestra vida cristiana, porque dice la palabra de Dios que de nuestra boca puede salir palabras de bendición y también palabras para maldición. Dice que por nuestra boca también, por las palabras que nosotros decimos, podemos creer en Jesucristo y confesar que Él es nuestro único Salvador. Mira qué maravilloso es cuando tú lanzas palabras y dices palabras para Dios. También las palabras tienen muchísimo poder, porque las palabras determinan tu presente, tu pasado y tu futuro. ¿Por qué las palabras determinan tu futuro? Porque tú lanzas fe. Padre, yo voy a tener una casa. Padre, mi hijo va a ser doctor. Padre, mi hijo va a ser predicador. Padre, mi hija va a ser profetisa. Padre, mi hija va a salir adelante. Mira, la boca, las palabras tienen poder. E incluso hasta los brujos utilizan las palabras para envolver a personas para sacarles el dinero. Los adivinos envuelven a personas para sacarles el dinero con sus palabras. Por eso esta prédica o este programa engloba el buen hablar. El buen hablar. Palabras saludables, palabras hermosas que le agradan al Señor. Palabras que te hagan coherente con lo que tú eres o con lo que tú presentas en la iglesia. Tú puedes presentar en la iglesia una conducta intachable, pero tus palabras en un corro de amigos o un corro de amigas, tus palabras cuando el chino no se apura o cuando el metro se daña, tus palabras cuando te sientes en apuros o estás en apuros, esas cosas hay que tratarlas de moderar. Pero evidentemente nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Pero Dios nos demanda en la Biblia que nosotros tenemos que hablar conforme a lo que dice su palabra. Conforme a lo que dice su palabra. Mira, yo siempre lo he dicho. Le agrada al Señor. Le agrada al Señor. Yo siempre lo he dicho. Le agrada al Señor que tú le digas jambo a una persona, o que le digas gitano, o que le digas payo, o que le digas merchero. Le agrada al Señor esa distinción, esa clase. O que a los panchitos, a los latinoamericanos se les diga panchitos. En fin. En fin, ¿le agrada al Señor eso? ¿Le agrada esa descripción despectiva de las demás personas? ¿Le agrada al Señor que yo te ponga un apodo a ti? ¿Le agrada que tú me pongas un apodo a mí? ¿Le agrada eso, Señor? Qué bonito, ¿no? Que entre amigos nos pongamos apodos por cachondeo, por broma. Pero ¿le agrada a Dios ese vacile en los cristianos? ¿Le agrada a Dios ese comportamiento, ese vocabulario, esa manera de expresarnos, que no está coherente con nuestra apariencia? ¿Cómo hablan los malos, los malandros? ¿Cómo hablan, no? Es que a lo mejor estás en un corrillo y digo, bueno, hoy nos vamos de fiesta, nos vamos a ver una botella o nos vamos, con perdón, nos vamos de chicas de la buena vida, así muchas cosas más. Así es, mira. El hablar te identifica. ¿Verdad? Yo con solo que una persona abra su boca, yo determino qué clase de persona es. ¿Verdad? Determino qué clase de persona es. Sigue hablando un poquito, hermano, que me están pidiendo la dirección por Facebook. Y se la mando. Amén. Bueno, a los que no tengan iglesia y vivís aquí en Madrid, nosotros tenemos aquí la iglesia en el polígono de San José de Valderas, calle Aurora Boreal, nave 23. Si no tenéis iglesia, aquí tenemos nuestra iglesia
no importa de dónde seas, ni qué estatus, ni qué ropa lleves, no importa, aquí somos gente muy humilde, gente que somos todos unos, que nos ayudamos unos a los otros y que aquí os esperamos con los brazos abiertos y todo el amor y el cariño que el Señor nos da. Amén. ¿A dónde estamos, hermano? Polígono San San José. José de Valderas, nave 23. Calle Aurora Boreal, nave 23. Sí, hay mucha poca gente en TikTok, porque evidentemente el pastor lo sigue mucha gente, pero aquí estamos sus hijos, amén. Aquí estamos verdaderamente los que quieren escuchar la palabra. Amén. Por eso les decía al principio que no es quien traiga la palabra, es la palabra del Señor lo importante. No es quien traiga la palabra, porque el pastor en determinada fecha, me explico, se lo va a llevar el Señor, Eso es. ¿sabes? Y la iglesia, lo que Él dejará de legado, eso es lo que cuenta. Amén. ¿Por qué? Porque aquí estamos para hablar sobre la palabra del Señor. Amén. Evidentemente, como te digo, el pastor tiene mucha gente que lo sigue, gracias a Dios, ¿eh? Amén. Y nosotros somos sus hijos espirituales, por eso estamos aquí en la radio. Y en la 107.6 también hay muchísima gente de aquí de Madrid que nos escucha y da fe de que nosotros estamos siempre aquí luchando para predicar la palabra del Señor. Hermano, dinos qué tipo de personas venimos a la iglesia y cómo es la iglesia. Háblanos un poquito. Aquí venimos, hermanos, venimos gente de todas las culturas, de todos los países. Aquí en la iglesia tenemos, bueno, yo soy portugués, mi hermano Alex es hondureño, mis pastores son españoles, o sea, no importa de dónde seas. Aquí es una iglesia multicultural y es una iglesia donde os esperamos con los brazos abiertos, como os he dicho, y todo el amor y el cariño que Dios nos brinda cada día y la bendición que Dios nos da. Amén. Y como somos de muchísimas culturas, pero el gobierno lo tiene el Espíritu Santo. Amén. Eso sí estamos claros. Amén. Dios tiene el gobierno de esta iglesia para la honra y la gloria de su nombre. Amén. Y explicábamos de que el hablar del cristiano debe de marcar la diferencia. En TikTok tenemos un problema también de que no salta el directo. No está saltando el directo, me están diciendo. Pero no está claro. Así es, el TikTok. Me dicen que no está saltando el directo en el TikTok, por eso les pido que lo compartan. Ahora, seguimos hablando. El cristiano y la manera de hablar del cristiano debe de marcar la diferencia en la sociedad. Que cuando tú te sumes a un corro, lo primerito que tienes que sacar en la conversación se llama la palabra del Señor. Amén. No hay más. Por eso te decíamos al principio, tú eres cristiano, el cristiano se hace o nace cristiano. El cristiano adquiere buenos comportamientos, practica buenos comportamientos, habla de las cosas sanas, saludables, que agradan al Señor. Todo eso engloba el buen hablar. ¿Verdad? ¿Tú crees que Pablo, Pedro, Mateo, Lucas, Juan, Judas se reunían en un corro para hablar obscenidades? ¿Tú lo crees? ¿Te imaginas eso? No me lo imagino. Que María Magdalena, María la madre de Jesús, Marta, Esther, Ruth, Noemí, se reunían en un corro para chismear y criticar. No creo, hermano. No lo creo, No ¿no? lo creo. Por eso se escribe de esas personas en la Biblia, porque marcaron la diferencia. Marcaban la diferencia en su comportamiento, en su hablar. Hablaban cosas tan hermosas que lo dice en la Biblia. Su corazón maquinaba tantas cosas hermosas
que dice que Pedro, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Era tanta la unción que Dios había depositado en el corazón de Pedro que su sombra sanaba a los enfermos, pero él no se contaminaba con lo que hablaba. Ah, pero tú me puedes decir, es que no es lo que sale del ser humano lo que contamina, sino lo que entra. Perdón, no lo que entra, dice la palabra de Dios, sino lo que sale contamina. Es lo que sale que contamina a las personas de ti, no es lo que comes, no es lo que entra. Porque lo que sale de ti es lo que contamina, lo que daña, lo que destruye, o al revés, lo que construye, lo que motiva, lo que sana. Mano Johnny, síganos comentando un poquito de eso. Amén, hermano. Como tú dices, tenemos que tener sobre todo en cuenta, sobre todo los corrillos que nos juntamos, porque hay maneras de, hay corrillos y corrillos. Son corrillos de la gente que a lo mejor no conoce de la vida del Señor, que se juntan en corrillos y el hablar, ya sabemos lo que es. Hablar cosas que al Señor no le agrada. Sin embargo, a lo mejor si vas a la iglesia, te juntas con tus hermanos, con tu pastor, y estás en un corrido con tu pastor y con tus hermanos de la iglesia, ahí lo único que vas a escuchar es la palabra del Señor. Amén. Y es lo mejor que podéis hacer, juntaros con los hermanos de la iglesia. Es la mejor bendición. Sobre todo estar con tu pastor, pasar el mayor tiempo con vuestros pastores, con vuestros hermanos en la iglesia. Eso es el mayor gozo que puedes sentir. En vez de juntarte con gente que, aunque sean familia, sean amigos, sea lo que sea, pero que no estén convertidos en el Señor, yo os animo a que dejéis eso y entreguéis vuestra vida al Señor. Y juntaros con gente que solo te vaya a llevar por el buen camino, que es el camino del Señor. Amén. Mira, hermano, otra de las cosas que es muy importante, cuando nosotros estamos pequeños o cuando un niño está muy pequeño, ¿cuál es la palabra que empiezan a decir? Las palabras que empiezan a decir, que empiezan a repetir en muchas ocasiones. La mayoría de las veces empiezan a lo mejor con papá o mamá, la mayoría de ellos. Y las siguientes, ¿verdad que en su mayoría empiezan a decir palabrotas? Es que, hermano, hay a lo mejor desde pequeños, ya depende sobre todo de las casas, y sobre todo el panorama que hay en la casa, a lo mejor. Hay niños que de muy pequeños, es que hoy en día ya nacen superdotados, hermano. Escuchan una palabra y ellos ya se quedan con ella. La repiten, ¿no? Y la repiten. Y es lo que pasa en la mayoría de las casas, que los niños repiten lo que escuchan en casa. Y es lo que pasa. A lo mejor hay casas que solo sale palabras de su boca, los niños que van a aprender son las palabras que ellos dicen. Amén. Y mira, y eso es lo mismo, hermano, de lo que hablábamos. Si tú te llevas con personas que hablan cosas negativas, obscenas, cosas hirientes, tú vas a aprender eso mismo. Es un círculo vicioso, eso se traslada, eso te consume. Ahora bien, ¿cómo limpiar nuestro corazón para que en nuestra boca salgan palabras que le agradan al Señor? ¿Cómo limpiar? Yo me he propuesto en esta semana limpiar mi corazón, porque nadie es perfecto, nadie, limpiar mi corazón para que de mi boca salgan palabras que le agradan al Señor. Y me encontré un versículo, que ya te lo voy a dar, que dice que de la única manera que tú puedes limpiar tu corazón es escudriñando las Escrituras. Y te vamos a leer un par de versículos que hablan sobre del buen hablar, cómo expresarte, cómo educar nuestra manera de hablar, ¿no? Dice
en Proverbios 15:28. Proverbios 15:28 dice, perdón, 15:4. Proverbios 15:4. Está en el Antiguo Testamento ese libro, Proverbios, para el que no lo tenga identificado. 15:4 dice, la lengua que brinda alivio es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Repito, ya lo vamos a explicar. Proverbios 15:4. La lengua que brinda alivio es árbol de vida. Mira, cuando mi hermano se sienta mal, se sienta decaído, se sienta bajo de espíritu, la lengua, las palabras que yo le pueda decir con mi lengua, con mi boca, para brindarle alivio, a él lo van a llenar de vida. Por eso dice, la lengua que brinda alivio es árbol de vida. Una palabra que motiva a mi hermano lo va a llenar de más vida, de más fuerza, cuando te sientas mal. Y dice, la lengua insidiosa deprime el espíritu. ¿Qué significa insidioso o insidiosa? Que mis palabras esconden engaño, mis palabras mienten. Entonces, las palabras que vienen con engaño, las palabras que vienen con mentira, dice que deprimen el espíritu de las personas, deprimen el corazón de las personas, porque lo estás engañando, lo estás deshonrando, le estás mintiendo. Por eso hay que saber hablar honestamente también, porque lo que digas tiene que ir, repito, basado en hechos, que tus hechos y tus palabras sean coherentes. Eso es lo que le agrada al Señor. Ahora, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Proverbios 18:21, lo que les decía al inicio. En tu boca está el bien o el mal, la vida o la muerte. Porque si tú declaras que Jesucristo es tu único Salvador, evidentemente vas a obtener vida eterna. Amén. Pero si tú reniegas de Dios, te alejas de Dios, hay personas que no creen, están enfadadas con Dios, su fin es muerte. No lo digo yo, mira, en la lengua hay poder y vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. De los frutos de tu lengua comerás. De lo que tú des vas a recibir. Si das palabras de aliento, vas a recibir palabras de aliento. Si das palabras de destrucción, vas a recibir palabras de destrucción. Y qué bonito que le hagan, ¿no? ¿Verdad? Pero qué feo que te hagan lo mismo a ti. Por eso es de saber, con la misma vara que mides serás medido. Con la misma vara que mides serás medido. Lo mismo que das, eso mismo vas a recibir. Si das una palabra de aliento, vas a recibir amor, aliento. Si das una palabra hiriente, la misma vida te va a devolver lo mismo. ¿Verdad? Y dice también, Efesios 4:29. Mira, Efesios 4:29 dice, eviten toda conversación obscena. Evitemos todas conversaciones obscenas. Efesios 4:29, escucha. Eviten toda conversación obscena, todo. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quien escucha. Efesios 4:29. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, dice, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Efesios 4:29. Mira qué bonito. Que nuestras palabras sean de edificación para quien nos escuche.
que contribuyan a fortalecer el espíritu de las personas. Que lo que digamos nosotros sea palabra de vida y no de muerte. Amén. Que lo que predicamos sea la palabra del Señor. Que lo que prediquemos sea la palabra del Señor. Amén. Porque nos convertimos en muchísimas ocasiones en hipócritas. ¿Verdad? En la iglesia hablamos maravilloso, fenomenal, intachables, pero fuera de la iglesia somos Lucifer. Somos el hijo del diablo. Somos Lucifer. Pero en la iglesia, santurrón. ¿No? En la iglesia, cristianío. Cristiano aleluya en la iglesia. Pero fuera de la iglesia, ¡buf! Ajá. Por eso nos manda el Señor a evitar toda palabra obscena, toda conversación obscena, toda suciedad que se salga en el nombre de Dios Jesús de nuestro corazón. Y si lo has hecho, perdona, pide perdón y al Señor y que te ayude el Señor a hablar y conversar cosas buenas. Hermano Johnny, ¿tú crees que el Espíritu Santo te incomoda cuando estás en un coro que se hablan cosas que no le agradan al Señor? En un grupo de amigos. Claro que te incomoda. Háblanos un Te poquito, ¿no? sientes, a lo mejor estás en un coro así y están hablando cosas que al Señor no le agradan y sientes como en ti mismo algo, como que te sientes mal, como que te dice, no estés ahí, vete. No sé cómo explicarlo, hermano. Sí. A mí ya me ocurrió de estar a lo mejor con algún amigo o con familiares míos y a lo mejor yo estar hablando de algo y a mí eso no me gusta que hablen y a lo mejor estoy con ellos y ellos empiezan a hablar de eso y a mí me viene algo dentro que me sienta mal y me tengo que ir. Ese es el Espíritu Santo, hermano. Porque el cristiano debe de marcar la diferencia. Yo muchas veces cuando estoy con ellos decimos, vamos a hablar de Dios, leemos un rato la Biblia o hablamos del Señor o lo que sea. Y la mayoría de ellos estaban todos, bueno, sobre todo mis primos que es con quien más me ¿Con juntaba quién te llevas? y con quien más me llevo. Y yo siempre les animo, digo, ellos estaban en la iglesia antes que yo fui el último que vine. Y ellos me animaron a venir a la iglesia, fue a través de ellos que yo vine a la iglesia. Y ellos ahora están apartados, la mayoría de ellos están apartados. Y yo les animo, digo, volver a la casa, a la casa del Padre, que es lo mejor que tenemos, estamos ya en los últimos tiempos y qué mejor que ahí que estamos con los hermanos, con el pastor, pasamos un buen rato escuchando la palabra, oramos por nuestras casas, por nuestros familiares y es una bendición compartir con los hermanos, Es precioso. es precioso y sobre todo la paz que te da el Señor no te da el mundo. Amén. Es que es diferente. Yo, igual, el Espíritu Santo me incomoda cuando entro en un tipo de conversación así o en un ambiente sucio. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que te dice, ven, salte, pírate, salte, corre. Así es, no te conviene estar ahí en esas conversaciones sucias que desagradan a Dios, que no agradan a Dios. ¿Verdad? Fácil es envolverse en esas conversaciones, sí, pero luego se siente culpable uno, ¿Verdad? se siente mal, se siente sucio. Y mejor no hubiese escuchado eso, dice, porque eso te hace caer y enfriarte. Y seguimos con los versículos tan hermosos. Y dice la palabra, mira, escucha, Proverbios 13:3. Proverbios 13:3 dice, el que refrena su lengua
protege su vida. El que frena su lengua, el que se traga su enojo antes de hablar, dice que protege su vida. Pero el ligero de labios provoca su ruina. No provoca la ruina del otro, no. El ligero de labios, el que suelta el labio, la lengua, el que habla mal, dice, mira, provoca su ruina. Provoca tu ruina. Tú provocas tu ruina. Cuando hablamos, Proverbios 13:3. Provocamos la ruina propia, nuestra propia ruina, cuando hablamos ligeramente. Pero si somos prudentes al hablar, dice que nos llenamos de vida eterna, de esa paz. Porque estamos haciendo caso omiso a los problemas, a las discusiones. Nos alejamos, no nos envolvemos, no nos embarramos, no nos manchamos. El que refrena la lengua, el que refrena la lengua protege su vida. Estás protegido, porque lo dice la palabra de Dios. Cuando tú aprendes a hablar, Dios te protege por medio de su palabra. Dios te protege. Y el que no, provoca su ruina, provoca su propia ruina. Yo creo que Dios es verdadero en su palabra y no se arrepiente. Dios manda su palabra exacta. Dios sabe a quién va dirigida la palabra. Y evidentemente también. No creas que le haces, sí, le hacemos daño a las personas con nuestro propio vocabulario, nuestra manera de hablar, evidentemente. Pero el que trae más ruina es nosotros. Busca nuestra propia ruina. ¿Cómo nos enseña la palabra? Qué bonita la palabra, que no es por hablar que tenemos que hablar. Nuestra actitud. Sí. Mira, por nuestra boca hay familias que se enfrentan. Por nuestra manera de hablar hay familias que se agarran a tiros. Pues por nuestra manera de hablar han habido muertes. Por nuestra manera de hablar, divorcios. Por nuestra manera de hablar, un hijo se te va a la droga. Por nuestra manera de hablar, una hija se te va de casa. Yo no miento. Es que son cosas que pasan. No necesitamos hacer brujos ni adivinos. Son cosas que pasan. Por tu hostigamiento, hasta los hijos y las hijas tuyas se van por tu manera de hablar en casa. Aunque no les des con un cinturón, pero les estás hablando feo. Por tu manera de hablarle a tu hombre, a tu esposo, ya no te quiere ni ver. Sí, eso no es inventado. Por tu manera de hablarle a tu marido, ya no te quiere ni tener en casa, hasta te aborrece. Y al revés, por la manera de hablarle a tu mujer, ya tu mujer ni quiere estar contigo. Y eso no se puede dar. Tenemos que saber hablar. Tenemos que saber conversar. Tenemos que saber transmitir las cosas. Tenemos que saber. Yo soy muy impulsivo también, hermano. Que Dios me ayude. Eso me hace hablar de repente. Y suelto palabras que después me arrepiento. Pero para eso está la palabra del Señor, para enseñarnos, para educarnos. Mira, dice otro versículo que aquí estamos los indicados, los que quieren escuchar la palabra del Señor. Aquí estamos hablando del buen hablar. Y el buen hablar es la diferencia de un cristiano. El buen hablar es cuando un cristiano marca la diferencia. Donde sea que va, marca la diferencia por su manera de hablar. Y también su manera de hablar es coherente con sus hechos. No es un político, que el político miente y miente. No, el cristiano debe ser un cristiano verdadero. Cumplir lo que promete también. Y dice más versículos, mira qué bonito, hermano. Dice en Primera de Pedro 3:9. Yo te animo, hermano y hermana, que abras tu Biblia, que la devores, que la escudriñes, que te alimentes, que respires de la Biblia. Primera de Pedro 3:9 dice: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto.
Primera de Pedro, 3:9. No devuelvas mal por mal, ni insulto por insulto. El Johnny me dice 4 palabras feas, yo 4 palabras feas. El Johnny me dice 20 palabras feas, pues yo 20 palabras feas. Dice en Primera de Pedro 3:9, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Ese versículo no te lo tengo que explicar. Está bien explicado, la palabra de Dios es tan clara, pero las escudriñas, Primera de Pedro 3:9 y dice, más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para esto Dios te llamó a ser cristiano, para bendecir, mire, bendigan, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Y el que habla bien, el que se expresa bien, hereda bendiciones del Señor. Amén. No lo digo yo, abre tu Biblia ahí, rápidamente abre, Primera de Pedro 3:9. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. El que habla bien, hereda bendiciones. ¿Tú quieres estar lleno de bendiciones, hermano? Pues habla bien. No hay más. ¿Tú quieres recibir bendiciones de Dios? Habla bien. ¿Y qué es hablar bien? Hablar conforme a la palabra. No voy a describir a un hermano con mis palabras destructivas. No, voy a describir a un hermano como lo habla la Biblia. Que no eres llamado a criticar tampoco, ni a juzgar, ni a emitir juicios contra nadie, no. Eres llamado a bendecir con tu boca, con tu lengua. Y yo quiero ser un cristiano que marca la diferencia. Vamos a saber hablar. Yo voy a comprometerme con el Señor de saber hablar. No sé tú, pero yo voy a comprometerme con el Señor de poder hablar bien. Porque el tema de esta noche es el buen hablar. Y a los que se van uniendo, ¿qué tipo de conversaciones tienen con tus amigos? ¿Le agradan al Señor tus conversaciones? ¿La forma de expresarte es coherente con tus hechos? ¿O pierdes el tiempo hablando obscenidades, hablando de mujeres, de drogas, de hombres, de borracheras, de botellones? ¿De qué manera estamos invirtiendo nuestras palabras? ¿Y quieres seguir escudriñando la palabra del Señor, hermano? Amén. Mira, dice en Proverbios 15:4. En Proverbios 15:4 dice, la lengua brinda alivio al árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Eso ya lo habíamos leído, hermano. Sí, eso lo estaba diciendo. Ahora, muchas gracias, hermano. Dice, en Proverbios 17:28. Mira todo lo que nos aconseja el Señor. ¿Tú quieres ser sabio, hermano? ¿Tú quieres ser una persona sabia? Pues dice la palabra de Dios que tienes que guardar silencio para ser una persona sabia. Y dice en Proverbios 17:28 dice, hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Un necio cuando guarda silencio es sabio, dice. Se le considera prudente si cierra la boca. Cierra la boca. No te envuelvas donde no te llama. Si te dicen siéntate aquí, siéntate aquí. Si te dicen sube allí, subes. De lo contrario, no abres la boca, no te envuelvas donde no te llaman. No seas, como yo siempre lo digo en el programa, goleor, no seas chismoso, cotilla. No te envuelvas, mira, cierra la boca. Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. Yo quiero ser prudente, hermano. Quiero callar.
quiero ser silencio, quiero frenar mi boca. Mira, hay personas, hermano, que necesitan un freno de caballo para poder callar. ¿Verdad? Yo tenía un familiar que cuando entraba a una discusión, incluso hasta se llamaba a la policía para que callase. Bueno, Era terrible ese familiar. Tenía una lengua más venenosa que una cobra. Tenía una serpiente venenosa. Pero él aprendió a callar. Y pasa ahora por sabio. Porque el necio se vuelve sabio cuando calla, cuando cierra su boca. Síguenos hablando de este tema tan bonito, hermano, que como de tú cómo dices, saber hablar. yo también, hermano, tengo familiar, tengo primos que les gusta mucho el cotilleo, les gusta mucho el chismorreo. Y son gente que, aunque son mi familia, son gente que no le puedes contar algo porque a la media hora lo vas a ver en Madrid entero. Y eso no, eso cuesta, hasta ya antes de venir a la iglesia, eso cuesta, que a mí nunca me ha gustado, no me gusta cotidiano, no me gusta saber De nada nada. de la gente, y si me cuentan algo, cerrar la boca. Y Dios nos manda así, como te dice hermano en sus palabras, que guardemos Lo que decimos. lo que decimos, y sobre todo tengamos mucha cuenta a quién contamos nuestras cosas, nuestros secretos. Yo, a toda la gente que nos están viendo, que nos están escuchando, os animo a que si sea la circunstancia que sea que estéis pasando, no se lo contéis a nadie. Al único que se lo podéis contar, si estáis en la iglesia, a vuestros pastores. Y si no, en tu habitación, Amén. al Señor. Eso es lo mejor. Ese es el mejor amigo que le puedes contar tus cosas. Amén. Ese, a nadie más. Qué bonito, lo que acabas de decir, que Dios es nuestro fiel amigo y Él Amén, es el único hermano. que está. Es el único que es fiel y siempre ha sido fiel a nosotros. Amén. Tanto que dio su vida por todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Sigamos compartiendo el vídeo, hermano, que así, hermana, así nos vamos uniendo más personas. Amén. Y en la 107.6 FM aquí en Madrid. Déjame decirte que no es por casualidad que estés escuchando este programa, sino porque Dios nos está enseñando que tenemos que saber hablar Amén. para poder edificar a las demás personas. Y mira, dice en Mateo 12:36, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Mateo 12:36, pero yo les digo que en el día del juicio todos, toda la humanidad, todos, pastores, diputados, políticos, presidente Putin, Obama, el hermano, el niño pequeño que está, todos, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Todos, absolutamente todos, vamos a dar juicio de cada palabra ociosa. ¿Qué son palabras ociosas? Palabras ofensivas, palabrotas, todas palabras destructivas, todas palabras hirientes, todas palabras de puñal. Todos tenemos que dar juicio, todos tenemos que dar cuentas por todas palabras que hayamos pronunciado. Esto no es un juego, no te creas que es un juego. No te creas que dos locos que estamos aquí predicando la palabra de Dios estamos inventándonos unas cosas. Lee, abre la Biblia. Mateo 12:36. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. No es un juego.
toda palabra sucia que tú hayas pronunciado, en el día del juicio vas a dar cuenta del Todopoderoso. Por eso es importante saber hablar, saber expresar, saber conversar, saber abrir la boca donde tienes que abrir la boca, saber cerrar la boca donde tienes que cerrar la boca. No es un juego. Yo creo que es algo fuerte que Dios te esté diciendo que tendré que dar cuenta ante toda palabra desagradable que hayas dicho. Y hay un libro de memoria, dice la palabra, que está apuntada toda la palabra buena y mala que dices tú. No lo digo yo, lo dice Dios por medio de su palabra. Si en tu vida de 30 años que tengas, no sé cuántos años tienes, hermano, Casi 30, sí. has dicho 1.000.000 de palabras malas, Dios te va a pedir cuenta por ese 1.000.000 de palabras malas. Lo que dice la palabra, no me lo invento yo. Todos, absolutamente toda la humanidad, ya sea estadounidenses, latinoamericanos, israelitas, palestinos, que creen en Dios o no creen en Dios, todos tenemos que dar cuenta por toda palabra ociosa, sucia que digamos. Por eso es saber hablar, saber conversar, saber pronunciar las cosas. Esto no se llama de fonética o de ortografía o de saber entonar las palabras, no, es saber qué decir. ¿Me explico? Y seguimos con los versículos. Ese versículo es Mateo 12:36, el que te acabo de leer. Mateo 12:36. Todos vamos a dar cuentas. Todos. Todos. Todos el que te levanta por la mañana diciendo cosas malas, pum, están apuntadas, mira, toma. Sigue diciendo. Sigue, adelante. No te frenes, sigue diciendo palabrotas, ¿eh? Te las están apuntando. Y va a llegar el día que Dios va a venir y te va a pedir cuentas. Johnny, dime por qué dijiste esta palabra. Johnny, dime por qué dijiste esta palabra. Dime esta por qué otra. Es un juicio de Dios. Ahora, dice en Santiago 1:19, Santiago 1:19, está en el Nuevo Testamento. Santiago 1:19 dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Repito, Santiago 1:19 dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Santiago 1:19. Tenemos que tener presente de que tenemos que escuchar antes de hablar. Eso dicho que dice, piensa y luego hablas, eso está sacado de la Biblia. En la Biblia está escrito todo. Y tenemos que tener lentitud para hablar y enojarnos. Tenemos que ser más oídos que palabras. ¿Qué palabra? ¿Por qué? Porque nosotros somos bla, 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 bla. Hablamos hasta por los codos. ¿Verdad? Pero no sabemos escuchar. Y rápido nos metemos en un enfado. Hermano Johnny, ahora vamos a entrar a un punto muy importante, que es qué tipo de conversaciones se deben de tener en una iglesia. Explícame. ¿Qué tipo de conversación? Pero cuando estás dentro de la iglesia, ¿no? Dentro y fuera de la iglesia, ¿qué tipo de conversaciones? La conversación, sobre todo, estás en un corrillo, como bien decíamos antes, hermano. Hablar de la palabra del Señor entre los hermanos, escuchar a tu pastor, que siempre estará ahí, a los hermanos, pero siempre hablando, no con malas palabras como solemos escuchar en ciertos corrillos
que, como decíamos antes, no debemos de juntarnos, sino cuando estamos tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, es la mejor la palabra del Señor. Esa es la mejor, es la mejor. Amén. Hermano Johnny, y en la iglesia, antes de empezar el culto, ¿se debe de hablar del pastor? No, Y fuera de la iglesia, ¿se debe de hablar del pastor? no, Dentro de la iglesia, ¿se debe de hablar cómo anda vestida una hermana? no, Fuera de la iglesia, ¿se debe hablar cómo anda maquillada una hermana? no, Fuera de la iglesia, ¿se debe de hablar si anda peinado o peinada una hermana? no, Dentro de la iglesia, ¿se debe de hablar si un hermano anda en pecado? no, Fuera de la iglesia también se debe de criticar a ese hermano que anda en pecado. Fuera de la iglesia está predicando el pastor y hay como 5 cotorras en medio de la prédica hablando. exacto. Y fuera de la iglesia esas 5 cotorras están siempre hablando. ¿Tú crees que qué tipo de conversaciones, hermano, Esa es una se debe de tener dentro y fuera de la iglesia? ¿Qué tipo de Esas conversaciones? no son las conversaciones que deben de tener. Sobre todo si estás dentro de la iglesia, está el pastor predicando, estar atento a la palabra del Señor. Eso es lo más importante, no estar... muchas veces, yo ya lo he visto, muchas están a lo mejor por el móvil, están o a lo mejor whatsappeando, sacándose hasta fotos, hermano, mientras el pastor está predicando, sacándose fotos. Y eso no son cosas que se deben hacer. Si vienes a la iglesia, vienes a escuchar la palabra del Señor, vienes a llenarte de su palabra. Amén. Eso tanto dentro como fuera. Si están hablando de la palabra del Señor, estate atento a la palabra del Señor, porque eso te va a hacer mucho bien a tu vida. Amén, hermano. Eso es importante. En la iglesia, dentro y fuera de la iglesia, tu conversación tiene que ser palabra de Dios. No hay más. No hay más. Porque de lunes a viernes, si solo vienen los sábados y los domingos a la iglesia, porque hay sabadeños y domingueños, solo vienen los sábados y los domingos, y de lunes a viernes hacen lo que quieran. Y muchos vienen hasta solo una vez a la semana. Una vez a la semana o una vez al mes. O al mes también. Creo que si vienes de contaminarte, a la iglesia debes de venir a purificarte, no a trasladar lo mismo. No a trasladar el mismo comportamiento. Porque la iglesia es un taller un hospital y un taller de heridos y un hospital, me explico. Pero el hospital vienes, ¿a qué vas a un hospital? A curarte, ¿no? A curarme. Igualmente en la iglesia nosotros venimos a curarnos y a liberarnos de toda contaminación del mundo. Un cristiano en su corazón debe de entrar el libertinaje. Mira, yo te voy a decir una cosa, este país y de todo el mundo se está volviendo un país libre, no, un país, un mundo de libertinaje. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. En tu corazón de cristiano no debe de entrar libertinaje en tu corazón. El libertinaje hace que tú empieces a hablar de borracheras, de drogas, de cosas sucias. No debe de entrar el libertinaje en tu corazón, no. Deja que el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo del Espíritu Santo, Dios, te empiece a tratar tu corazón para que Él ponga las palabras adecuadas en cómo hablar. Qué bonito es marcar la diferencia, hermano. Qué bonito es marcar la diferencia. Qué bonito es que te digan, ese hombre sí es cristiano, esa mujer sí es cristiana. Yo quiero ser como esa mujer, yo quiero ser como ese hombre, porque es cristiano. Ese sí es cristiano verdadero. Yo quiero ser como ese joven sí es cristiano verdadero. Yo quiero ser como esa jovencita, porque es cristiana, ¿verdad? Mira su comportamiento, mira su manera de hablar, mira su manera de vestir, qué admirable, qué bonita, qué elegante, qué guapo, qué elegante. No, mira ese patán, mira ese choni, mira ese sinvergüenza como habla. Pero es cosa diferente, ¿no? El cristiano debe de ser identificado por lo que es. El cristiano no debe de parecerse ni a los pastores, ni a un ministro, no. El cristiano debe de parecerse a Jesús de Nazaret, a nuestro Dios. El cristiano debe de parecerse a Jesús de Nazaret. Debemos de ser cada día más, tenemos que parecernos cada día más a Dios, a Jesús. Tenemos que ser
Vamos a orar luego al finalizar este programa. Vamos a tener, y repitan, mira, estos programas y cada oración que se pone ahí, luego nosotros cuando hacemos nuestros devocionales empezamos a orar por esas personas. Amén. Y bueno, y seguimos. Las conversaciones determinan o perfilan tu carácter, tu esencia. Qué bonito es conversar con alguien que puede conversar. Amén. Que de esa conversación, de ese hablar, vas a obtener riqueza, vas a obtener consejo, vas a obtener sabiduría. Eso es precioso, ¿no? ¿Verdad? Estar con personas que pueden conversar, vas a enriquecerte. Mira, a mí me gusta llevarme con personas exitosas porque quiero ser exitoso. Me gusta llevarme con personas espirituales porque yo quiero ser espiritual. Y eso mismo quiero yo hablar, cosas espirituales. Cosas que llenen de fe a las personas. Cosas que marquen a las personas. Ese es el buen hablar. Mira, Jesús de Nazaret era tan santo, tan maravilloso, que en la cruz dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Mira qué bonito hablaba el Señor. Qué precioso hablaba el Señor. Porque en esas palabras que habló Jesús, no solo eran palabras, sino que esas palabras que habló Jesús venían llenas de ¿qué? De amor y misericordia. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Mira, Dios nos está mostrando en su palabra, en Jesús, que cuando tú hables con amor y misericordia. Qué bonito. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esas palabras, repito, llevaban amor y misericordia. Llevaban perdón. Llevaban ese sacrificio divino. Porque yo muriéndome, que tú me estés pegando, yo no te voy a decir cosas buenas. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esteban, el primer mártir que habla la Biblia, también dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Llevaban amor, misericordia y perdón. Y todavía llevaban intercesión, porque ellos estaban poniendo ante el Padre y le estaban diciendo, Padre, perdónales a ellos, no le tomes en cuenta sus pecados. Jesús de Nazaret sabía hablar. Cuando nosotros hablemos, que nuestras palabras tengan amor, misericordia, perdón e intercesión. Poder, qué bonito lo que nos explica Dios en la Biblia. Perdónales porque no saben lo que hacen, Señor. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Yo estoy crucificado en la cruz del Calvario con mucho dolor, con azote, toda mi cara destruida. Y todavía tiene ese suficiente amor, Jesús, y habla cosas buenas. Perdónales, Señor, no saben lo que hacen. Y se puso de cara a Dios, mira, se puso de cara a Dios a interceder por tu pecado y el mío. Ese es el buen Jesucristo. Este es tu fiel amigo, me decía mi hermano Johnny. Es el único que no saca tus trapitos al sol cuando tú les cuentas todas tus vidas. Es el único que no divulga lo que tú les cuentas. Como dice el pastor, tus amigos hoy son oídos, mañana son lenguas. Son muy importantes saber. Pero bueno, vamos a terminar este programa y luego vamos a orar por esas peticiones y también las vamos a llevar a nuestros devocionales diarios. Estas peticiones, vamos a terminar con Jesús de Nazaret. ¿De qué manera hablaba Jesús, hermano? Jesús se les había perdido, se había extraviado. ¿Y dónde lo encontró José y María? En el templo. ¿Y qué les dijo? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre tengo que estar? Para saber hablar tienes que estar en los negocios de tu Padre, en la Biblia. Mira. ¿Por qué? Te hacía la pregunta. El cristiano se hace, no nace. Hasta el mismo Jesús tuvo que educarse en la palabra del Señor.
¿verdad? Hasta el mismo Jesús tuvo que hacerse cristiano. Hasta el mismo Jesús tuvo que educarse en la palabra del Señor. A sus 30 años principia su ministerio. Y desde pequeño, mira, se bautizó. Él adquirió sabiduría. Porque para hablar hay que adquirir sabiduría. Para hablar no hay que adquirir necedad. El necio destruye. El sabio edifica. Jesús de Nazaret, mira, hablando de la palabra. Ah, pero era Jesús. No, Jesús fue 100% carne. Jesús fue 100% carne aquí en la tierra. Amén. Jesús padeció lo que tú padeces. Jesús fue tentado lo que tú eres tentado. Jesús pasó proceso porque Jesús tuvo que salir de su ciudad porque era perseguido de muerte cuando era pequeño. Nació en un pesebre, no nació en el Hotel Hilton. Nació en un pesebre, no nació en el mejor hotel de tu ciudad. No, Jesús vivió un proceso para educarse y formarse. Porque para hablar bien hay que educarse y formarse, tanto en lo secular como en lo espiritual. Pues las personas cultas hablan de lo que consumen. Las personas necias hablan de la porquería que se alimentan. Si se alimentan de unas palabras obscenas, van a hablar obscenidades. Ahora, Jesús de Nazaret, a lo largo de sus años, hasta se bautizó. ¿Y quién lo bautizó? Juan. Y dice que el Espíritu Santo, y de una voz salió del cielo y dice, ese es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Qué bonito que te diga Dios, tú eres mi Hijo amado porque hablas conforme a la palabra y yo estoy contento contigo. Y Jesús así va predicando su palabra. Elige a sus 12 discípulos con amor, les hablaba con amor, incluso regañaba también con amor a Pedro. ¿Qué te pasa que le has cortado la oreja? Lo ministró. ¿Qué te pasa que le has cortado la oreja? ¿Quién te dijo que anduvieras un cuchillo? ¿No? Me imagino que así le dijo. ¿Qué te pasa que le has cortado la oreja? ¿Por qué eres tan impulsivo? ¿Por qué eres tan fuerte? Le dijo a Pedro. Mira. Y con amor lo iba cultivando y lo iba ministrando. Sin más, hermano, tenemos que saber hablar. Tenemos que saber comportarnos. Tenemos que escudriñar las Escrituras para que el Espíritu Santo saque todas esas suciedades de nuestros corazones para que podamos hablar. Amén. Yo me despido de la 107.7. Fue un programa muy maravilloso que el Señor nos ha brindado para que podamos saber hablar. Amén. Y no destruir con nuestra boca a las personas. Dios te bendiga, hermano. Ahora, hermano, despídete de este programa, hermano Johnny. Amén. Bueno, que Dios os bendiga mucho. Espero que esta palabra de hoy os haya sido de mucha bendición para vuestras vidas. Y recordad, el tema de hoy era el buen hablar. Apliquémonos a nosotros mismos y si no tenéis iglesia, como decía desde el principio, aquí tenemos nuestra iglesia que la tenemos en Polígono San José de Valderas, calle Aurora Boreal, nave 23. Esto se encuentra entre Alcorcón y Leganés. Si lo buscas en mapas, te va a salir como que está en Leganés. Calle Aurora Boreal 23, Leganés. Y os trae directamente a la iglesia. Amén. Que Dios os bendiga mucho, que la paz del Señor esté en vuestras vidas. Amén. Mira, han pedido oración por una señora que salga bien de las pruebas. Amén. Declaramos que ya el Jesús de Nazaret, que es el médico por excelencia, ya ha puesto la mano en ese dictamen que van a hacer los médicos y van a quedar sorprendidos del poder de Dios. Amén. Van a quedar boca abierta del poder de Dios, de lo que Él puede hacer. Amén. También han puesto oración por un niño que tiene fiebre. Sí, 11 meses. Tiene 11 meses, pero Dios tiene control de ese niño. Amén. Igual, Dios va a poner su mano, va a normalizar la temperatura de ese niño. Amén. Es un bebé que tiene 11 meses, 11 meses. Y Dios tiene el control de ese niño. Amén. Creemos que Dios tiene el control de la temperatura de ese niño en el nombre de Jesús. Y esas pruebas de la señora, también como del niño,
los médicos van a quedar avergonzados. Porque Dios es un Dios especialista en dejar avergonzado al enemigo. Amén. Dios es un Dios especialista en sanar personas. Dios es un Dios poderoso en libertar personas. Dios es un Dios poderoso de levantar al enfermo de la cama. Porque yo creo en un Dios poderoso, que es todopoderoso. ¿Tú crees en un Dios poderoso, hermano? Amén. Yo creo en un Dios de lo Amén. imposible. Yo creo en ese Dios que abrió los mares. Amén. Yo creo en ese Dios que convirtió el agua en sangre. Amén. Yo creo en ese Dios que sanó enfermos, que libertó endemoniados, que abrió los ojos de los ciegos. Yo creo en ese Dios. Amén. Yo no sé tú, pero yo te desafío que creas en ese Dios todopoderoso. No te desanimes, no te preocupes, que tu corazón se llene de fe más bien. Amén. No, en ese Dios creemos. En ese Dios creemos, hermano. En ese Dios creemos y confiamos en ese mismo Dios. Que ese Padre, te damos la honra y la gloria a ti, Señor. En ti creemos, Padre, que vas a levantar ese niño, Señor, que lo vas a tener en tus manos, Señor, que lo vas a acariciar, Padre Santo, y vas a normalizar en el nombre poderoso la temperatura, Señor. También de esa hermana que ha pedido por su madre, Señor, que esos dictámenes de los médicos queden avergonzados, porque serás tú, Jesús de Nazaret, que tienes la última palabra, Señor. Y ella ha confiado y vamos a apoyar sus oraciones, Señor. Vamos a apoyar cada oración en el nombre de Jesús. Hermanos, si no has puesto tu petición, quizás porque no tienes peticiones, o quizás porque te llena de vergüenza poner tus peticiones, pero déjame decirte que hoy, si tú entras a tu cuarto y cerrada la puerta, oras a nuestro Padre que está en lo secreto, yo creo que Él te va a contestar. Amén. Amén. Dios escucha, a todos nos escucha por igual. Pero se manifiesta donde hay orden, donde hay santidad, donde hay obediencia. Ahí es donde Dios se manifiesta. Bueno, como al finalizar todos los programas, a mí me gusta comentar algo personal de lo que me sucede en la semana. Vino una persona y me preguntó si el Espíritu Santo estaba en las discotecas. Me quería como confrontar a ver si yo sabía esa respuesta. También viene otra persona y me pregunta, ¿y Dios está en los prostíbulos? ¿El Espíritu Santo está en los prostíbulos? Y yo me quedé fijo mirándole y me volví a hacer la pregunta. Anda, contesta, ¿Dios está en las discotecas? ¿Y Dios está en los prostíbulos? ¿Dios está en las borracheras? ¿Dios está en los asesinatos? Me hizo esa pregunta. ¿Por qué me haces esa pregunta, Leo? Porque tú dices que Dios es omnipresente. ¿Y qué significa omnipresente? Que Dios está en todos los lugares. Pues me dejó pensativo esa pregunta. Y yo tengo un amigo rumano, que ese amigo rumano era católico ortodoxo. Cuando vino a España, se volvió evangélico. Aleluya. Dios lo arrancó del catolicismo ortodoxo, que son peores, son obcecados, son gente radical. Dios lo arrancó del ortodoxo y lo hizo evangélico, cristiano evangélico. Y estuvimos hablando un poquito, porque los evangélicos no te creas que solo somos los españoles, los que hablamos españoles. Hay evangélicos chinos, coreanos, ingleses. El evangelio está por todo el mundo. Y Cristo Jesús no vino por la iglesia evangélica. Cristo Jesús no creó la iglesia evangélica ni la iglesia católica. Cristo Jesús creó una fe basada en sus principios. Cristo Jesús creó una fe basada en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero vino el ser humano y creó las religiones, creó las denominaciones, solo para crear confrontación y división. En las prédicas nos preguntan si somos, de qué denominación somos. No, nosotros somos la de la dominación Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hay más. Amén.
No creemos en ninguna denominación porque Cristo no vino a construir denominaciones ni religiones. Amén. Entonces, estábamos analizando esa pregunta y déjame decirte que Dios está en las discotecas y en los prostíbulos. ¿Sabes para qué? Para decirle a las personas, este no es tu sitio, te estás equivocando, ven, sal, este no es tu sitio, te estás equivocando. El Espíritu Santo está con aquella persona que necesita salir de un lugar. Amén. Pero no significa que el Espíritu Santo se vaya a manifestar en un prostíbulo, en una discoteca, no. Está para decirle a todas las personas, porque es un Dios de oportunidades, que ese no es su sitio, para que se arrepienta. Y de repente viene a una persona y le manda a predicarle el Evangelio. A un siervo de Dios a predicarle el Evangelio a una prostituta, a un siervo de Dios a predicarle a una persona que anda perdida en el pecado. De eso se encarga el Espíritu Santo, de poder convencer a esas personas para arrancarlas de esa. Porque Dios está en todos los lugares, Dios es todopoderoso. Amén. Pero no se manifiesta donde hay pecado. Y yo quiero que el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifieste en mi casa y en mi vida. ¿Tú quieres eso, hermano? Amén. Yo quiero que el Espíritu Santo se manifieste en mi casa y en mi vida. Y eso es lo que me ha pasado este fin de semana. Que me quiso confrontar con esa pregunta, pero Dios responde todas las preguntas. Amén. Dios es omnipresente y está en todos los lugares, pero no en todos los lugares se manifiesta. Donde hay una casa llena de marihuana, ahí no se va a manifestar Dios. ¿Verdad? Donde hay una casa que se dedica a robar, a asaltar, ahí no se va a manifestar Dios. ¿Verdad? No esperes que ese Dios se manifieste. Donde tiene los bolsillos llenos de porros, no se va a manifestar el Señor ahí. No lo va a hacer. Donde hay suciedad, no se manifiesta Dios. Pero sí te llama por medio de un hermano que tienes que cambiar. ¿Verdad? El Espíritu Santo, como esto es una acción que yo veo, no te conviene estar en este lugar, vamos, para tirarte de ese lugar. Está el Espíritu Santo para ayudar. Amén. Amén. Y fue un placer, hermanos, estar con ustedes y recuerden, Dios no se manifiesta donde hay pecado. Amén. Dios se manifiesta donde le hay honra, Amén. donde hay fuerza para seguir adelante y cambiar, donde hay esa disposición. Qué bonito es que Amén. Dios nos enseña eso. ¿Verdad, hermano? ¿En tu coche Dios se puede manifestar? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Pero donde hay búsqueda en Él. Porque Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Y sin más, hermanos, fue un placerazo estar con ustedes. Yo también me despido. El pastor no pudo estar porque tuvimos una mini vigilia, se oró hasta tarde. Y aquí estamos. Somos sus hijos espirituales. Amén. Y creo que se van a ir añadiendo más. Amén. El pastor hace los programas los miércoles y es una bendición. Amén. Es una bendición también. Dios te bendiga y hasta la próxima. Amén. Bendiciones.